El ministro Grande Marlaska ha tenido que responder en varios debates, a Vox y Partido Popular, que pedían su dimisión, por cesar al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos. ¿Por qué no dimitió todavía, señor Marlaska? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Vázquez. Este ministro del Interior no tiene ninguna intención de dimitir y, visto lo que estoy viendo hoy aquí en este debate, no creo que ustedes vayan a tener votos suficientes para cesarme. Muchas gracias. Señora Vázquez. Gracias, señora presidenta. Señor Marlaska, usted pasó de perseguir a terroristas a llevarlos ahora a su casa. Pasó de ordenar la detención de Otegi a depender su cabeza política precisamente del partido de Otegi. Pasó de pedirle a los agentes del caso Faisán de que no filtraran información a usted exigirle a la Guardia Civil que le filtraran informes de la Guardia Civil. Pasó de perseguir a los que incumplían la ley a perseguir y purgar a los policías y guardias civiles que cumplen la ley. Pasó de defender los derechos fundamentales a pisotearlos ahora con la patada en la puerta. Señor Marlaska, pasó del abrazo a las víctimas a los aplausos de Bildu. Usted pasó de recibir una medalla al mérito policial, por cierto, pensionada, a guardar silencio ahora con los ministros que insultan y jalean la violencia contra la policía. Usted pasó de colgar la toga a subirse a la indignidad de una cinta de correr, por cierto, pagada por todos los españoles. Pasó de ser el juez de prestigio a ser el soldado de las tropelías e ilegalidades del señor Sánchez. Mire, señor Marlaska, la sentencia del coronel Pérez de los Cobos es tan contundente como bochornosa para usted. La justicia le ha dado un varapalo ejemplar, recordándole a usted que no está por encima de la ley. Usted no solo cesó al coronel Pérez de los Cobos por negarse a cometer un delito, sino que en actitud desafiante, la misma que hoy tiene aquí, lo persiguió destrozándole su carrera profesional, vetándole el ascenso a general, algo que jamás había ocurrido en la Guardia Civil. Con su comportamiento intolerable y una condena, usted ya no tiene autoridad moral para seguir al frente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con sus escándalos, su sectarismo, su arbitrariedad, su abuso de poder. Usted no está quemado, está abrasado, señor Marlaska. Usted es un cadáver político que representa la degradación del Estado del sanchismo. Cumpla la condena y restituya al coronel. Señor Marlaska, ya no mienta más, no se arrastre más, no siga con litumás. Haga lo único que esperan los españoles de usted, y es que si le queda algo de decencia, un resquicio de dignidad, dimita. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Vázquez. Como siempre, su intervención quedará muy bien para las redes, esas redes donde le glosan los medios de ultraderecha, donde dirán que ha destrozado, me ha humillado, me ha dado un zasca, como si ser un gobernante o un representante de un grupo parlamentario sería eso, venir a tratar de humillar. Mire, esas formas son absolutamente impertinentes, impresentables, y es lamentable entender así la política y el servicio público. Mire, en relación a lo que usted refiere de la Guardia Civil, supuestas injerencias, quiero recordarle que quizá no elijan bien al representante del partido que venga a decirme algo. Le remito a hace unos años en su municipio alguna hemeroteca respecto a la injerencia en la Guardia Civil. Mire, yo no hago ningún tipo de injerencia. Este Gobierno no hace ningún tipo de injerencia. Respete las sentencias. Mire, yo respeto esa sentencia del Juzgado Central de Instrucción, de lo Contencioso Administrativo 8 de la Audiencia Nacional. Susceptible de recurso. Nosotros tenemos derecho a recurrir, porque el cese del coronel Pérez de los Cobos seguimos entendiendo que fue justo, ponderado y legal, dentro de la posibilidad de formar los equipos dentro de la confianza, la ejemplaridad y la profesionalidad. Ustedes parece que son los únicos que pueden formar equipos en términos de confianza. Pero le diré algo más. Pueden seguir con esa cuestión.
Yo lo que pedí es que se hubiera investigado una filtración. ¿Para qué quería yo un informe que ya lo tenían los medios de comunicación? ¿Para qué quería yo un informe que lo tenían las partes ya personadas? ¿Para qué? ¿Me quiere decir para qué quería yo ese informe? Yo lo que he hecho siempre es callar y respetar las resoluciones judiciales. Y usted también es conocedora de lo que aconteció con ese informe. Ahí sí que hay una resolución firme, donde se valoró ese informe al que usted hace referencia, pero que no me corresponde a mí hacer aquí ninguna indicación. Y le digo, mire, yo le voy a hacer una recomendación. Deje de hacer teatro, cambie. Usted es mucho mejor. Atrévase a ser usted misma, a ser política como usted seguro que es. Atrévase y olvídese del teatro. El teatro no sirve para nada, y menos para los intereses del conjunto de los ciudadanos. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Señor ministro, la desfachatez con la que usted acaba de decir aquí que no piensa dimitir es mayúscula, y yo le pregunto por qué no ha dimitido todavía. Señor ministro del Interior. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gil Lázaro. Pues a mayor abundamiento, fundamentalmente porque si yo dimito, usted no tendría ninguna razón para madrugar los miércoles y venir aquí para sus 2 minutos de falsedades, de mentiras y de falta de respeto. Señor Gil. Gracias, señora presidenta. No se preocupe por mí, señor Marlaska. El desastre monumental para España que representa este Gobierno da para preguntar a todos los ministros durante todos los miércoles, casi hasta el final de los tiempos. Mire, la sentencia es muy clara. Dice que el cese del coronel Pérez Cols fue un acto ilegal y arbitrario, es decir, un ejercicio desviado de abuso de poder. Y Vox considera, además, que usted, el secretario de Estado y la directora general de la Guardia Civil son presuntos autores de 3 posibles delitos de prevaricación, amenazas y obstrucción a la justicia. Y por eso hemos presentado ya querella criminal contra ustedes ante el Tribunal Supremo. Hoy ha vuelto usted a repetir los falsos argumentos que la sentencia le ha desmontado. Y lo único que acredita es que sigue mintiendo, como lo ha hecho durante meses, para tratar de protegerse, engañando a los españoles. Y además, usted ha querido hacer de la policía y de la Guardia Civil una policía política al servicio del Gobierno. Y además, usted ha aceptado el sucio papel de convertirse en el tonto útil gestor del chantaje de Bildu. Y ya el colmo, señor ministro, es que usted anda ahora facilitando la violencia callejera de las bandas de extrema izquierda contra Vox, manejadas por Pablo Iglesias, y que esta mañana acaban de recibir el aval repugnante del presidente del Gobierno. Mire, su soberbia, su cinismo, su hipocresía, sus rabietas, su falta de respeto a las normas y su apego a la mentira hacen ya de su posición una posición auténticamente insostenible. Si conservara un mínimo de decencia y de honor, habría dimitido ya. Pero hágalo antes que un tribunal se lo imponga definitivamente. Y sepa usted que Vox, en el marco de las leyes, luchará porque así sea. Por una sencilla razón, porque la Guardia Civil, la policía, los funcionarios de prisiones no se merecen estar a las órdenes de un ministro falaz, sectario e indigno. Y se lo repito nuevamente ahora en nombre de millones de españoles. Falaz, cobarde, sectario e indigno. Señor ministro del Interior. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Veo que no se ha movido un centímetro de donde se encontraba. Pero he de decirle, en algo tiene razón.
todos ustedes, y visto lo que hemos visto hoy, lo que estamos viendo de su forma de hacer oposición, seguirán viniendo muchos miércoles a hacer preguntas a este Gobierno o a gobiernos sucesivos del presidente Sánchez. Le vuelvo a referir que respete a los tribunales. No es una resolución firme. Usted está condicionando futuras resoluciones judiciales. No hablemos, hablarán los tribunales cuando corresponda y como corresponda. Este ministro y su equipo tienen el derecho de pensar seriamente en que el cese fue legal, ponderado y justo. Y serán los tribunales definitivamente quienes resuelvan sobre esa cuestión. Pero mire, a mí me llama la atención una cuestión muy clara y muy concisa. A este ministro del Interior únicamente se le han propuesto remociones, etcétera, con 2 casos, con 2 nombramientos de libre disposición, con 2 ceses de 2 nombramientos de libre disposición. Claro, que me lo digan partidos políticos que han constituido policías patrióticas, informes a quien se le ha exigido que hicieran informes concretos, que se investigara, que algún ministro tiene alguna grabación en su despacho oficial conocida por todos vergonzosa, que se les ha también, quiero decir, censurado su actuación aquí en el Parlamento. Por todo eso que le estoy comentando y le estoy refiriendo, y perteneciendo usted a ese partido político, como le he recordado, me recuerdan siempre a ETA. Mire, quiere cuando usted le decía que usted también les llamaba el MLNV, que había que acercaron a 190 presos de ETA, cuando había funcionarios de prisiones secuestrados, el secuestro más largo, y los trasladaron todos a Euskadi. Mire, nosotros, yo, este Gobierno, este ministro, antes de ser ministro, ahora siendo ministro, y este Gobierno en su conjunto lo que hace es cumplir estrictamente la ley. Eso sí, lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo en mi equipo es devolver la dignidad al Ministerio del Interior. Muchas gracias, señor presidente, con la venia. Señor ministro, buenas tardes. En la tarde del domingo, día 24 de mayo de 2020, usted dispuso el cese del coronel Pérez de los Cobos por negarse a cometer un delito, por negarse a revelar información reservada sobre una información judicial en curso que afectaba al Gobierno de España. Y 3 días después, el día 27 de mayo, tengo que confesar que usted y yo vivimos un momento muy íntimo en esta misma Cámara, durante la sesión de control. No estábamos solos, eso desde luego. Pero ese mismo día, en esa sesión de control, cuando yo le pregunté y le formulé 5 concretas preguntas sobre el cese del coronel Pérez de los Cobos, solo usted y yo sabíamos en este hemiciclo que si le formulaba esas concretas preguntas y no otras, es porque yo conocía las respuestas de antemano, al igual que usted. Veamos esas preguntas. Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada el domingo por la tarde del general Berrocal preguntándole por el curso de las investigaciones judiciales. Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada el domingo por la tarde del teniente general Santa Fe pidiéndole información sobre el informe emitido por la Policía Judicial. Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada el domingo por la tarde a las 22:30 horas de la directora general de la Guardia Civil comunicándole su cese porque no había informado sobre el informe emitido por la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid. Señor ministro, ordenó usted a los generales Berrocal y Santa Fe que procedieran a requerir al coronel Pérez de los Cobos información sobre las investigaciones judiciales en curso. Señor ministro Marlaska, ¿ordenó usted a la directora general de la Guardia Civil que procediera al cese del coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su función? Esas fueron mis preguntas, 5 concretas preguntas. ¿Y sus respuestas, ministro, lo recuerda? Usted me insultó. Se atrevió a decir que mi intervención estaba plagada de falacias y de falsedades. Y dijo literalmente, y me acusó de mentir a sabiendas. Hoy la ciudadanía española sabe que era usted, un ministro del Gobierno de España, el ministro del Interior, quien estaba mintiendo. Pero ese miércoles, ministro, en ese momento tan íntimo que usted y yo vivimos, solamente usted y yo sabíamos en este hemiciclo que estaba mintiendo. Cuando me acusaba de haber tenido una intervención llena de falacias y de mentir a sabiendas, era yo la que sonreía y usted estaba pálido, porque ambos sabíamos que yo ya le había atravesado con la daga de la verdad y que era cuestión de tiempo que usted cayese. De ahí mi sentencia final. Usted va a caer por sus subordinados. Vale la pena detenerse en la trayectoria del coronel Pérez de los Cobos
para que la ciudadanía española entienda por qué usted ha sido calificado como el indigno ministro Marlaska. Muy guardia civil. Así definen al coronel quienes durante lustros han batallado con él en primera línea de fuego, porque el coronel Pérez de los Cobos, donde ha crecido, es en la lucha contra el terrorismo de ETA. En el año 1982 ingresa en la Academia General Militar y después de 5 años, en el año 1987, ya como teniente, es destinado al GAR. En nuestra memoria y en nuestro corazón, el teniente coronel Galloso, fallecido por COVID, ex jefe del GAR, en marzo de 2020. Después de estar destinado en el GAR, es destinado al Servicio de Información de la Guardia Civil, concretamente a la que entonces se conocía como la Unidad de Servicios Especiales, esa unidad dedicada a la obtención de información para dedicarse a la lucha contra el terrorismo de ETA. Ya como capitán, el hoy coronel asumió la jefatura de la Unidad Orgánica de PJ de la Comandancia de Madrid, donde permaneció durante 7 años. Desde el año 2000 al año 2006 permaneció en el Estado Mayor de la Guardia Civil y es permaneciendo allí donde un ministro del Interior le recabó para actuar como asesor de la Guardia Civil en el Ministerio del Interior. ¿Sabe qué ministro era? Ministro Marlaska. En paz descanse, Pérez Rubalcaba, un ministro socialista. 5 años permaneció allí como asesor de la Guardia Civil y posteriormente, en el año 2011, el ministro del Interior Camacho, a la sazón también socialista, le encomienda la alta responsabilidad del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior. Tras la salida del Gobierno de Zapatero, ya con el Partido Popular en la Moncloa, Pérez de los Cobos mantuvo su responsabilidad como director del Gabinete de Coordinación y Estudios, con 2 ministros del Interior populares, el señor Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido. Su voz en materia de seguridad es tan autorizada, su experiencia tan dilatada y su prestigio suscita tal consenso que fue designado por la Fiscalía para asumir la coordinación técnica de la operación que en teoría tenía que impedir la celebración del referéndum ilegal en Cataluña el 1 de octubre. También su testimonio ante los tribunales fue clave para que los golpistas catalanes fueran condenados, en el caso del Prusés, por el Tribunal Supremo. Y por eso, precisamente, se le odia tanto en esta Cámara por quienes son sus socios de gobierno, señor ministro, por los etarras y por los golpistas. Bajo el mando directo de 4 ministros, 2 del PSOE y 2 del Partido Popular, ha consagrado su vida a España el coronel Pérez de los Cobos. Pero entonces llegó el Gobierno socialcomunista, llegó Sánchez, llegó Pablo Iglesias y llegó usted como titular de la cartera de Interior. Y un domingo por la tarde decidieron que había que acabar con la carrera de este servidor público porque se había negado a cometer un delito. Y usted, decidiendo su cese, prevaricó, como prevaricó el secretario de Estado de Seguridad, a la sazón también juez, y la directora de la Guardia Civil. Ahora las sentencias de una audiencia nacional. Y esto, señor ministro, que se lo digo a quien antaño fuera juez, no hace falta que le explique como abogado del Estado que la desviación de poder por la que usted ha sido condenado es la traslación al ámbito administrativo de la prevaricación penal. Pero sobre ello volveremos posteriormente. Qué poco esfuerzo le costó abusar de su condición política para acabar en unos minutos con la carrera profesional de quien llevaba más de 40 años sirviendo y dando y consagrando su vida a España. Y mintió, usted mintió, ministro. Y merece la pena recordar cuáles han sido sus distintas versiones sobre el cese del coronel Pérez de los Cobos. Primera versión. En un primer momento, horas después de acordar el cese, usted aseguró que la destitución de Pérez de los Cobos estaba enmarcada, y cito literalmente, una política razonable, normal, de constitución de un nuevo equipo que busca dar un nuevo impulso al cuerpo en el marco de una dirección de confianza. ¿Sabe qué ocurre, ministro? Que los españoles del todo no somos imbéciles. Y esa explicación chirriaba con la circunstancia de que el cese fulminante se hubiera producido un domingo por la noche, sin haber nombrado un sustituto, algo que pasó varios días después de la supuesta persona de confianza que iba a sustituirle. Y sobre todo chirriaba con la circunstancia de que tan solo 48 horas antes se hubiera conocido a través de un medio de comunicación la emisión de un informe muy contundente contra el Gobierno que señalaba al Gobierno de España la investigación judicial del 8M, informe emitido precisamente por la comandancia donde asumía la jefatura el coronel Pérez de los Cobos y donde usted le cesó fulminantemente. Y chirriaba también con la honrosa dimisión, un día después de conocerse la destitución de Pérez de los Cobos, del entonces DAO, el primer uniformado en la Guardia Civil, el segundo de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, cuya realidad usted también intentó ocultar justificando en la proximidad de su edad de jubilación, hasta que se filtró su carta de dimisión y entonces pudimos conocer los españoles que usted había mentido y que ahí se hablaba de una purga política. ¿Recuerda cuál fue su respuesta en esos primeros momentos cuando los periodistas le preguntaron si la destitución de Pérez de los Cobos se enmarcaba en un intento de injerencia de su departamento en una investigación judicial en curso? Cito literalmente: después de más de 30 años como juez ejerciendo la jurisdicción, he tenido siempre muy claro cuál es la función del juez y cuál es la
de cualquier otro poder del Estado. Y añadió mi frase favorita, señor ministro: hay una palabra que no conjugo, injerencia. Es la palabra que no conjugaré nunca. Citaré a mi admirado Santiago González cuando escribió en aquellas fechas: injerencia es un sustantivo y lo que se conjugan son los verbos. La sintaxis es un valor moral, ya lo dijo Valéry, y Marlaska ha demostrado en estos 2 años que le es algo ajeno. Estas fueron sus palabras, ministro, en rueda de prensa dada el 26 de mayo desde la Moncloa, donde mintió y donde se atrevió a tratar a nuestros agentes del Instituto Armado como mercenarios sujetos a precio, porque en esa misma rueda de prensa quiero recordar que usted anunció bombo y platillo que se aprobaba por el Consejo de Ministros con 5 meses de retraso el tercer tramo de la mal denominada equiparación salarial, que poco conoce usted al Instituto Armado. Y entonces se filtra el 2 de junio a los medios de comunicación, concretamente al Confidencial, el tenor literal de la propuesta de cese de la directora general de la Guardia Civil, donde se pudo leer que el cese y la pérdida de confianza se producía por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo de policía judicial con fines de conocimiento. Esta revelación le obligó a ir un poco más allá en sus exiguas explicaciones hasta la fecha y ya por primera vez vincula desde la Moncloa el cese con la investigación judicial del 8M. Segunda versión, señor ministro. La pérdida de confianza se debe, y cito literalmente, a un incumplimiento del procedimiento de comunicación de actuaciones judiciales que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando. Pero la realidad es que la versión que hasta entonces había mantenido saltaba por los aires y tan solo unas horas antes, al senador popular Maillo, ¿se había usted atrevido a decir en el Senado? Ni yo ni nadie del Ministerio del Interior ni de la Dirección General de la Guardia Civil ha solicitado al coronel Pérez de los Cobos el informe sobre el 8M ni se ha interesado por su contenido. A partir de aquí, su indecencia, ministro, su indecencia y la del Gobierno del que forma parte ya fue exponencial, porque dio otras 2 versiones adicionales sobre las circunstancias en las que supuestamente se había producido el cese del coronel Pérez de los Cobos. Tercera versión, imputó al coronel de un gravísimo delito. No contento con haber cercenado su carrera profesional, ahora atacaba el máximo valor que tiene cualquier guardia civil, su honorabilidad, porque su honor es su divisa. Y dijo literalmente: una filtración es un delito de descubrimiento de secreto en el Senado, imputando al coronel haber participado en esa filtración. Hasta tal punto estaba usted desesperado por encontrar una justificación que le salvase la silla pública, que llegó a incoar una información reservada en la Comandancia de Madrid. Información reservada que, por supuesto, ha concluido con archivo, porque nada había, porque usted lo sabía, pero buscaba otra cortina de humo. Y, por último, tuvieron la poca vergüenza de vincular al coronel Pérez de los Cobos con la mal denominada Policía Patriótica en esta Cámara y en el Senado. Usted acusó al coronel de formar parte de esa mal denominada Policía Patriótica y de marcarse su cese en esa actuación que usted estaba llevando a cabo, supuestamente de limpiar las cloacas del Estado. ¿Se habrá visto en esta Cámara mayor ejercicio de cinismo, ministro? Desde luego no lo creo. 4 versiones distintas. Simple reestructuración de equipos de confianza, incumplimiento del procedimiento de comunicación de actuaciones judiciales, comisión de un delito de revelación de secretos y purga de la Policía Patriótica del anterior Gobierno popular. Todas ellas mentira, ministro. Como también mintió cuando la sesión de control en esta Cámara el pasado 3 de junio vino a decir: yo no he cesado a Pérez de los Cobos, sino que ha sido el secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil. Me consta, ministro, que usted tiene muy poco aprecio por la señora directora, a quien se limita a tratar como un florero. Pero no es el caso con el secretario de Estado de Seguridad. ¿Pudo mirarle a la cara cuando volvió al Ministerio después de haber hecho estas declaraciones en sede parlamentaria? Y respóndame, ministro, mi querido ministro, ¿va a mantener esta versión en sede judicial? Hoy, 31 de marzo, tenemos una sentencia de la Audiencia Nacional que dictamina de forma contundente que usted mintió y que verdaderamente el cese del coronel se produjo porque se negó a cometer un delito. La legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad. Por el contrario, las potestades discrecionales deben ejercitarse dentro de la legalidad. ¿Recuerda usted, ministro, en febrero de 2020, cuando compareció por primera vez en la Comisión de Interior, cuáles fueron las primeras palabras de este grupo parlamentario? Dimita, ministro, eso es lo único que esperamos de usted. Hoy ya no esperamos su dimisión. Esperamos que se siente en el banquillo de los acusados y por eso hemos interpuesto una querella contra usted, el secretario de Estado de Seguridad y la directora general de la Guardia Civil, porque con usted solo hay corrupción política en el Ministerio, la más grave que se conoce desde el caso Roldán, y que conste que no les estoy equiparando, porque con Roldán al menos los agentes tuvieron uniformes gratis y casas cuartel decentes. Con usted solo corrupción. Gracias, señor presidente.
A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señora Olona. Dos cuestiones antes que nada. Espero que retire la referencia, sé que no lo hará, a esa expresión considerar un florero a nadie, ni mujer ni hombre, y menos a la directora de la Guardia Civil. Una mujer realmente que está haciendo historia y que ya ha hecho historia hace mucho en este país. Gracias. Y tengo que comenzar mi intervención señalando que siento, pero bueno, ya estamos acostumbrados, ¿qué le vamos a hacer? El tono crispado, turbado en diversos momentos y siempre carente de rigor que ha exhibido en estos 12 minutos. Evidentemente, eso es, por lo menos, mi conclusión. Ha hecho usted un cóctel absolutamente imposible, una base de acusaciones infundadas. Habla usted de conceptos como persecuciones, purgas ideológicas, presiones políticas o arbitrariedad, basado todo ello en informaciones inexactas, cuando no directamente falsas y que le son muy propias, señora Olona. Sustentado en rumorología y con una narrativa fantástica. Y lo más grave, señora Olona, con un criterio jurídico que roza, se lo digo, como otro jurista, el patetismo. Y que realmente hace que me preocupe muy seriamente porque en algún momento la defensa de los intereses del Estado hayan podido estar en sus manos. Pero, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Vox me interpela sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para acabar con la desviación de poder en el Ministerio del Interior. Y eso tiene una respuesta muy sencilla, lo que llevamos haciendo casi 3 años. Gestión, gestión y devolver la decencia al Ministerio del Interior. Todas, absolutamente todas las medidas que ha adoptado mi equipo desde que tomamos posesión el 7 de junio, a partir del 7 de junio de 2018, han ido encaminadas a que el Ministerio del Interior se dedique a la función constitucional que tiene encomendada, que no es otra que asegurar el libre ejercicio de los derechos y libertades por el conjunto de la ciudadanía. Es decir, mi preocupación, señorías, mi vocación desde que el presidente del Gobierno me asignó esta responsabilidad, de la que aprovecho para decir que estoy muy orgulloso, no ha sido otra que recuperar la labor de un ministerio para la ciudadanía, para el conjunto de la ciudadanía española. Y eso, como decía anteriormente, señorías, es devolver la decencia. Empiezo por decir, hasta aquí hemos llegado frente a prácticas que en esta misma Cámara se han investigado y se han censurado. La utilización de medios policiales para la fabricación de informes falsos sobre personas y organizaciones de la oposición. La filtración de informaciones y datos falsos. La distracción de medios públicos para encubrir conductas antitéticas cuando no directamente delictivas. La creación de estructuras de policía paralela y sin los debidos controles. En definitiva, lo que hacemos en el Ministerio del Interior es tolerancia cero, con prácticas que lo que ponían en riesgo era mucho más que la reputación y el buen nombre de un departamento ministerial o de miles de servidores públicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque sobre todo ponían en riesgo de quiebra los principios elementales del Estado de Derecho, de nuestro sistema constitucional, el imperio de la ley, la separación de poderes, la tutela judicial efectiva y el derecho a un debido proceso y las garantías más elementales de nuestros derechos fundamentales. Y por esa tolerancia cero llevo padeciendo este tipo de política de oposición desde que tomé posesión. Un tipo de política, señorías de Vox, basada en el señalamiento, el acoso y el hostigamiento, y simplemente en base a concretar
equipos de trabajo. Hacía referencia, por nada de hechos como los que he referido de informes falsos, policías paralelas, etcétera. 2 designaciones, vuelvo a decir, 2 designaciones de libre designación, confianza. Una recurrida y confirmada y la otra todavía no firme. Figúrese, después de 3 años con la que venimos. Eso es devolver la decencia al Ministerio del Interior. Pero hablaba del añorado, por supuesto, añorado y mejor Ministerio del Interior que ha tenido este país, Alfredo Pérez Rubalcaba. Mire, el cese definitivo de la violencia por parte de la organización terrorista ETA fue el 20 de octubre de 2011. En febrero de 2012, pocos meses después, llegado el Partido Popular al Gobierno, 10 de los 13 miembros de la cúpula de la Policía Nacional fueron cesados por mutua confianza y aquí no pasó nada en absoluto. Vuelvo a decir, todas las conductas esas de acoso, hostigamiento, señalamiento, que definen su actuación en el espacio institucional como una formación política que pasará a la historia de este país, se lo digo sinceramente, sin haber aportado nada a mejorar nuestra sociedad y la vida de las personas, que es para lo que se supone que estamos aquí. 3 conductas con las que ustedes, sí, los escaños de Vox, pero también ustedes, los del Partido Popular, quieren crear un ruido cobarde, un ruido mentiroso, que ensordezca el esfuerzo que estamos realizando para recuperar los 12.000 efectivos que el Gobierno del Partido Popular recortó en 7 años. Que no permita ver la culminación de la equiparación salarial en 3 tramos. Permítame que no comente su referencia al tercer tramo, cómo se debe de materializar el expediente que lleva, el tiempo que lleva concluir el mismo. Creo que igual estoy acertando cuando dije que siento reparos de cómo han podido ser defendidos los derechos de los españoles mientras ha estado activa como abogada del Estado. O que enmudezca la reforma de nuestro sistema de seguridad vial para modernizarlo. Es decir, que impida constatar con ese ruido que estamos haciendo algo tan sencillo como recuperar la seguridad como un bien público basado en 3 pilares. Compromiso con las libertades, prestación de un servicio público esencial y ejemplaridad. Sí, señorías, ejemplaridad, aunque les cueste creerlo. Eso es lo que a ustedes les molesta. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos. Señor presidente, señoras y señores diputados, estos son los compromisos, estas son las medidas. Señoría, habla usted de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional. En primer lugar, con expresiones basadas en una concepción patrimonial del poder, porque sus iniciativas van mucho de eso. Resulta que en este país, para ustedes, tanto parlamentarios del Partido Popular como de Vox, el cese de la directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, funcionaria de carrera con 41 años de trayectoria en gobiernos municipales del Partido Socialista, del Partido Popular, de Más Madrid, incluso en el de la Plaza de Colón, se enmarca en la reestructuración, como ustedes dicen, entre comillas, en la reestructuración de trabajo. Lo aplauden y lo enmarcan, vuelvo a decir, en el legítimo derecho a conformar equipos. Legítimo derecho que tienen de cesar en puestos de libre designación a profesionales con una trayectoria intachable y de suprimir políticas por la simple razón de que las políticas de igualdad les molestan. Eso sí, cuando es el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos el que conforma equipos, ustedes ponen el grito en el cielo. Ahí no se puede mover nada. Da igual que estemos hablando de actuaciones que han sido investigadas y censuradas por esta Cámara. Da igual que se trate de personas que pueden aparecer relacionadas con hechos que ustedes mismos están investigando en una comisión. Y da igual que haya sucedido algo tan grave como una filtración a un medio de comunicación de un informe bajo secreto judicial. Una filtración a un medio de comunicación que nunca son, señora Olona, inocentes, que siempre tienen una voluntad de tratar de conformar un juicio paralelo. Un informe del que ustedes insisten en mi interés en conocer su contenido. Ustedes me deben de entender más débil mental de lo que pueda ser.
Un contenido que ya había sido comunicado a las partes, lo tenían las partes. Que algo más grave, que estaba filtrado. ¿Qué interés tenía yo en ese informe? ¿Qué interés tenía yo en ese informe? Lo repito, es una cuestión muy clara, muy evidente y muy concreta. Lo que tenía es interés de por qué no se daba cuenta de esa filtración, de qué investigaciones y juicios paralelos. Porque son cuestiones muy graves en un momento en que estábamos padeciendo, como ahora, pero en los momentos iniciales en mayor entidad, una pandemia, la pandemia más importante que ha tenido en un siglo este país, y se trataba de instrumentalizar o pretender instrumentalizar vía los medios de comunicación cualquier posible actuación judicial. Y lo que hay que hacer es investigar, que se concluye si es la investigación o no, o se tiene éxito, es distinto, pero investigar la misma o dar razones de por qué no se había investigado. Y, señora Olona, aquí puede mentir, pero diga eso fuera y sin el parapeto de la libertad de expresión propia de un representante aquí. Diga que yo imputé a persona alguna la comisión de un delito de revelación de secretos. Dígalo fuera de aquí. Es decir, un informe que la filtración se ocupó de que estuviese al alcance de cualquiera, con las consecuencias en la lesión de derechos fundamentales, como he dicho, y en un punto muy esencial. Niegan a este Gobierno la potestad de tomar decisiones que la ley permite que puede tomar en contextos mucho más serios y preocupantes, por otro lado, porque no nos aceptan como Gobierno legítimo. Y ese, señora Olona, es el problema. Ustedes no asumen que la ciudadanía de nuestro país no les quiere ni a ustedes ni a los escaños del Partido Popular gestionando ninguna responsabilidad, porque les conocen, porque les conocemos. Le vuelvo a decir, no es una sentencia firme, mantengo que el cese fue legal, ponderado y justo. Sentencia que va a ser próximamente, y ya se está preparando el recurso de apelación contra las mismas. Y no hagamos ninguna valoración de resoluciones que son susceptibles de impugnación, porque eso es una falta de respeto al Poder Judicial. Mientras pueda hablar el Poder Judicial, dejemos que solo hable el Poder Judicial. Verán, yo entiendo que teniendo ustedes la trayectoria que tienen y practicando el tipo de política que practican a diario, les parezca que la filtración de un informe bajo secreto de sumario de medios de comunicación es algo normal. Y no, miren, no es normal por lo que les he dicho. Señor ministro, debe de ir finalizando. Gracias. ¿Qué interés, y termino, podría entender o podría tener este ministro? Ni he valorado ni valoraré, porque no me corresponde ni el informe. Primero, no tenía ningún interés en tenerlo por las razones que les he expuesto. Me interesaba la filtración. ¿Qué pasaba con esa filtración? Esa es la cuestión. Y, en segundo lugar, ya saben todos ellos, ni he valorado cuál fue el resultado final de la causa en ese sentido aludida. Y le vuelvo a decir, lo único que pediremos y seguiremos pidiendo a nuestros colaboradores en el Ministerio de Interior es explicaciones, responsabilidades cuando proceda, y no nos temblará nunca la mano en ese sentido. Y trabajaremos en devolver la decencia al Ministerio del Interior, como lo estamos haciendo desde hace 3 años y como ha vuelto la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor ministro. Gracias por su comparecencia en esta interpelación. Mire a su lado, mire a los escaños del Banco Azul. No hay nadie, está usted solo. ¿Y sabe por qué? Porque tiene que dimitir. Porque ya nadie le apoya en el Gobierno. Porque las palabras del señor Sánchez han mentido tantas veces que hasta yo creo que el propio socialismo no se cree las palabras del presidente del Gobierno. Está usted solo, señor Marlaska. Mire, como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad. Estas palabras las reconocerá usted, son de Cicerón, a quien usted admira. Pues bien, sus últimas acciones de Gobierno, señor ministro del Interior, han tomado la mentira por bandera, una mentira tras otra, repetidas aquí en la tribuna hace unos minutos, que usted ha intentado convertir en verdad, en un vergonzoso uso y abuso de la institución que representa, señor ministro. Cicerón también le dijo a Catilina: ¿hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Señor Marlaska, ¿hasta cuándo vamos a esperar de usted una rectificación? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para que usted sea una persona normal, humilde y reconozca que se ha equivocado? ¿Es eso imposible, señor Marlaska?
¿Hasta cuándo va a seguir al frente de una institución a la que usted está llevando a la deriva? ¿Hasta cuándo piensa seguir en el cargo con la carga de ser un ministro condenado, sí, condenado por los tribunales, por cesar a una persona y mancillar su honor en un cese injusto e ilegal como fue el del coronel Pérez de los Cobos? Un cese de una persona por cumplir con su deber es algo injusto, es algo mezquino, señor Marlaska, es algo reaccionario y nunca puede venir de un ministro del Interior. Eso es lo que aquí se debate. Debatimos valores, debatimos hechos injustos, debatimos ejemplos increíblemente injustos de un ministro del Interior. Eso es de lo que se trata aquí. Se trata de la ética en la política, que es tan importante para dar ejemplo a una sociedad que necesita ese espejo, que necesita el espejo de la ética y del buen gobierno, que en usted no se encuentra por ninguna parte. Váyase, señor Marlaska. Es de máxima gravedad lo que acaba de sentenciar la Audiencia Nacional hace 2 semanas. Lo que esta sentencia recoge es que del Ministerio del Interior se instó a un servidor público a cometer un ilícito penal. Si usted no dimite, debe ser cesado. Aquí a nadie le importa lo que a usted le importaba sobre ese informe o no. Lo que nos importa es que usted dice que ha perdido la confianza de una persona, que es una persona de honor, el señor Pérez de los Cobos, porque le pidió que cometiera un delito y no lo hizo. Eso es lo que nos importa aquí, señor Marlaska. No importa el informe ya, importa lo que usted hizo. Importa lo que usted hizo. Importa su responsabilidad política. Le advertimos aquí, como se ha dicho ya por la señora Lona, como se ha dicho por la señora Vázquez, le advertimos aquí, señor Marlaska, cuando cometió esa injusticia y hizo ese cese. Le advertimos que estaba realizando un claro abuso de posición dominante, ordenando el cese por criterios políticos y partidistas a una persona, insisto, de honor, el señor Pérez de los Cobos. Hables con quien hables. Esta persona tiene un concepto intachable en todo el mundo. Esta persona ha luchado en la lucha antiterrorista, el primero y a la cabeza, y usted lo sabe. Y le preguntas a jueces, magistrados, guardias civiles, y todos lo tienen en altísima estima. ¿Por qué usted va a hacerle este deshonor de manera injusta a esta persona y ni siquiera tiene aquí la gallardía para decir me he equivocado y presento mi dimisión? Señor Marlaska, usted no es digno de tener este cargo que usted tiene ahora, aquí solo sentado en los banquillos azules. Pero vayamos a los hechos como a su señoría le gusta. Porque aquí ha hablado ya un juez, y no es usted, señor Marlaska. Aquí hay una sentencia, aquí hay un documento oficial que dice que usted se apartó de la ley. ¿Lo quiera ver o no lo quiera ver? Ese documento está y lo saben todos los españoles. El pasado 31 de marzo se conoce la sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8, por la que se anulan y dejan sin efecto por no ser conformes a derecho las resoluciones del Ministerio del Interior, del Secretario de Estado de Seguridad y de usted mismo por cesar al señor Pérez de los Cobos. En los fundamentos de derecho de la reciente sentencia se recoge, sin ningún género de duda, señor ministro, que el señor Pérez de los Cobos fue cesado de manera completamente irregular, contraria a la ley y prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. La sentencia recalca que el fundamento del cese está reconocido en la propia resolución. Señor Marlaska, usted de esto no dice nada. Es que el juzgado ha visto la resolución del Ministerio del Interior y es esa resolución del Ministerio del Interior la que dice que cesa al señor Pérez de los Cobos porque no le dio la información del juicio que estaba calificada como reservada por la jueza instructora. A eso usted no dice nada. Y es curioso, señor Marlaska, cómo la historia le confronta con su otro yo, como decía mi compañera Vázquez esta mañana, la que usted no ha contestado. Su otro yo. Aquel juez que en la instrucción de procedimientos judiciales pedía a la policía reserva de información exclusiva para el juez de instrucción. Paradojas del destino que una vez y otra vuelven, señor Marlaska, como la marea, como aquella canción del compositor Alberto Cortés. Porque fíjese, queda acreditado en la sentencia que los responsables del Ministerio eran conscientes de lo que estaban haciendo, eran conscientes de que había una reserva en la investigación decretada por el órgano judicial y, sin embargo, contravinieron la ley. Intentaron forzar a otra persona responsable para que también le faltara el respeto a la ley, pero no lo consiguieron, señor Marlaska. La inquietud es manifiesta en toda España. Y esa inquietud es porque el ministerio encargado de luchar contra los delitos está pidiéndole a sus servidores públicos que cometan delitos.
¿No le parece, señor Marlaska, que esto merece una explicación en Cortes Generales, sosegada, no como la que usted aquí ha dado hoy o la que dio ayer patéticamente en el Senado? ¿No le parece que se tiene usted que sosegar y explicar qué es lo que ha pasado aquí? ¿Estaba usted cumpliendo órdenes del señor Sánchez directamente de Moncloa aquel domingo? ¿Está usted encubriendo al presidente del Gobierno porque en un ataque de autoritarismo dijo nos ha faltado el respeto y la confianza y hay que cesarlo? ¿Porque esas son las formas de hacer política del Partido Socialista y del sanchismo? ¿Es eso lo que está pasando? ¿Está usted haciendo de coartada del presidente del Gobierno? Mire, el comportamiento que su ministerio solicitó al señor Pérez de los Cobos era manifiestamente ilegal. Y de haber accedido al mismo, el señor Pérez de los Cobos habría caído en cometer un acto ilícito. Y no lo hizo y la justicia le ha dado la razón. Y ahora es un momento para que nos retribuya con responsabilidades políticas a todos los españoles, con las suyas, porque usted es el máximo responsable. Concluye la sentencia que estamos ante un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional que aparece expresamente recogido en el propio expediente administrativo. Ahí es nada, señor Marlaska. Esta sentencia ha sido un punto de inflexión sobre otras muchas cosas que algunas se han comentado aquí esta mañana. ¿Hasta cuándo, señor Marlaska? Como le decía Cicerón a Catilina, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar un gobierno así y un ministerio como el suyo? Ha sido una tras otra. Efectivamente, al comienzo de la pandemia, cuando había que proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban en primera línea y comprarles equipos de protección, usted estaba pendiente de monitorizar las redes sociales para atacar a los que estaban criticando a su gobierno. Y luego cesa efectivamente al señor Nieto por pedir EPIs para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y luego está el acercamiento de los presos de ETA, algo que nadie esperaba de usted, señor Marlaska. Presos que no colaboran y no ayudan a que se investiguen los 379 asesinatos sin resolver son literalmente premiados por su ministerio. Asesinos que no se arrepienten. ¿Qué es eso de un acuerdo cada viernes de acercar a 5 etarras? ¿Con qué criterio? ¿Se está presionando, señor Marlaska, la política penitenciaria? ¿Se está haciendo eso? ¿Exprofeso? ¿Con qué criterio? ¿Con qué orden? ¿Con qué directriz? ¿Quieren explicarlo aquí con transparencia? Porque están hiriendo muchas sensibilidades. Volvemos a la ética, señor Marlaska. ¿Dónde se ha dejado usted la memoria de las víctimas? ¿Dónde está el respeto a sus familiares caídos? ¿Por qué tan duro contra el honor de los valientes y tan delicado con la mezquindad de los asesinos, señor Marlaska? Eso es sencillo de explicar aquí en esta tarde. Si entramos en la política migratoria, ha sido igual. Está mi compañero Pepe Ortiz, que ha estado demandándole explicaciones, Ana Vázquez también, y usted nunca ha dicho nada de lo que ha pasado con los vuelos de los inmigrantes. Usted es el responsable de todo esto, porque traían a personas que estaban desorientadas, que aterrizaban en ciudades como Granada, Barcelona, que estaban confinadas, que no sabían dónde estaban, y ustedes no han dado ni una sola explicación. Usted se quitó de en medio en el Pleno, le echó la pelota al señor Escrivá, que luego este ministro se despachó con un tuit y dijo que las denuncias de los sindicatos de la policía, ojo, porque pueden fomentar la xenofobia. Y usted permaneció callado, aguantando eso. Cuando es la policía y la Guardia Civil la que está luchando contra la xenofobia y contra el caos que ustedes tienen organizado en el Gobierno. Pero no acaban ahí los escándalos. Un ministro que se abona a la inseguridad jurídica y defiende la entrada en la vivienda sin orden judicial y sin delito de por medio. Señor Marlaska, su ministerio no puede promover la entrada en una vivienda a las bravas. No pueden seguir dando esas directrices, una vez más, ilícitas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este es otro episodio más de directrices que son ilegales. ¿Cómo pueden partir del Ministerio del Interior? Si usted quiere reformar el artículo 18.2 de la Constitución o el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y de paso reformar toda la jurisprudencia que hay de decenas de sentencias del Tribunal Supremo en ese sentido, señor Marlaska, reforme usted la ley. Pero no se puede ir por ahí a las bravas contra el eje. Y no se puede hacer menos de un juez y de un ministro del Interior.
Señoría, sentencias que dicen que el domicilio es inviolable y usted lo ha estudiado y lo sabe, pero ¿qué pinta usted en una rueda de prensa justificando la patada en la puerta? ¿No quiere usted explicar a todos los españoles esa forma de proceder? Hombre, sentencia 727/2003 de 16 de mayo del Tribunal Supremo, 530/2009 del 13 de mayo, 478/2013 del 6 de junio, 103/2015 del 24 de febrero, 423/2016 del 18 de mayo, que dicen que el domicilio, señor ministro, es inviolable. Necesita más sentencias, señor Marlaska, como diría Miguel de Cervantes, que hablen cartas y que callen barbas, señoría. España es un Estado de Derecho y es inaceptable que usted sea el promotor de la inseguridad jurídica. Y mire, le digo algo, ni usted, ni los separatistas, ni los comunistas, ni el señor Sánchez nos van a quitar la libertad a los españoles. Nadie nos va a quitar nuestra libertad, porque lucharemos con ella, con la palabra y siempre con el Estado de Derecho, sin demagogia y en libertad. Grábese eso, señor Marlaska, sin demagogia, en libertad y cumpliendo la ley. Esperamos sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados. Sí, los escaños azules están ahora vacíos porque los ministros del Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos trabajamos. Trabajamos 7 días, 24 horas. Pero miro a los escaños. Veo que en los escaños azules no hay nadie del Partido Popular. Eso me recuerda a que fueron expulsados por corruptos. Fueron expulsados por corruptos. Intervengo en nombre del Gobierno para fijar la posición en relación con la interpelación que plantea el Grupo Parlamentario Popular. Una interpelación que esconde en su escrito 3 páginas plagadas de falsedades y 3 palabras que esconden su verdadera intencionalidad, que no es otra que no aceptar que desde su nombramiento, el mío, este equipo ministerial, somos un equipo, se ha dedicado a una única misión: recuperar el Ministerio del Interior para la ciudadanía de nuestro país, como he dicho antes, devolverle la dignidad. Por tanto, procedo no a comentar su intervención, señoría, que sin duda persigue, como la anterior, ser catalogada como un zasca que destroza, humilla a alguien en sede parlamentaria por el simple hecho de decir muchas barbaridades juntas. Una intervención muy en su línea que acredita los problemas que las señorías de su grupo parlamentario tienen con algo tan sencillo como es la verdad. La tienen muy lejos. Ayer vimos un buen ejemplo de ello cuando su partido, antes de ayer, publicó en una red social un nuevo ejemplo de desinformación, de esa de la que hablábamos, en la que sin ningún tipo de escrúpulo aseguraban que miembros de este Gobierno, incluso miembros de su partido en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, habían asistido a la pasarela Fashion Week de Madrid, obviando algo importante, fundamental, diría yo. Y es que estábamos ahí para dar apoyo a 12 mujeres que sobrevivieron a algo tan execrable como es la trata con fines de explotación sexual. Y que gracias al apoyo de movimientos asociativos con los que trabaja este Gobierno,
habían participado en el diseño y elaboración de una colección de moda. Dígaselo a la cara a Sharon y las otras 11 mujeres. Ese es su estilo. Esos son ustedes siempre, los que enumeran barbaridades. Barbaridades, por otro lado, más propias de géneros narrativos, como también he dicho hoy, próximos a la ficción, que a una buena intervención parlamentaria, que es lo que procedería. Barbaridades que comienzan, señoras y señores diputados, cómo no, siempre, hablando de ETA y acusando de traicionar la memoria de las víctimas. Miren, no voy a entrar. Nadie ha luchado ni más ni menos contra ETA. Y miren lo que podría decir yo. Ha sido la sociedad española, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los que han luchado y han derrotado a ETA. Señoras y señores del Partido Popular, ETA no existe. La venció la democracia y el Estado de Derecho. La derrotó la España constitucional, europea y moderna. Y, como he dicho también, con un papel importante, importantísimo, del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Barbaridades que continúan acusando al Gobierno, de verdad, ¿quién les escribe esto?, de cumplir con el Estatuto de Autonomía del País Vasco y el reparto constitucional de competencias. En este caso no tengo inconveniente. Yo creo que nadie de este Gobierno progresista ni de los grupos parlamentarios que lo sustentan de declararnos encantados de cumplir con principios y valores constitucionales, como el respeto al autogobierno, la remoción de todos los obstáculos sociales y económicos que impidan y dificulten la igualdad real y efectiva de las personas o la ampliación de derechos y libertades civiles. Realmente cumplir con esos valores es un orgullo, aparte de un deber. Por supuesto, no faltan falsedades en su escrito de interpelación. Primero, mala relación con asociaciones profesionales, sindicatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tan mala, señoría, que en 2020 consolidamos 807 millones de los presupuestos generales del Estado para dar cumplimiento al acuerdo de equiparación salarial que ustedes no llevaron a efecto, que simplemente dejaron ahí escrito, pero sin confeccionar, sin darle el contenido económico necesario y preciso. Tan mala, señoría, como el plan de 600 millones para las infraestructuras de la seguridad del Estado, que dotará a las fuerzas y cuerpos de seguridad de medios materiales dignos. Tan mala como las ofertas de empleo público con tasas superiores al 115%, que este año han llegado al 130%. Y de los 12.000 efectivos que se perdieron con sus 7 años de Gobierno, ya hemos recuperado 6.000. Miren, dejen de querer tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y quiéranles un poquito mejor. Segundo, por supuesto, la migración, ya he dicho, que, por cierto, se redujo en un 54% en el año 2019 y que actualmente mantiene cotas inferiores a 2018, cuando esta Cámara les censuró a ustedes y se destituyó a su Gobierno. No podía faltar un clásico, Cataluña. Hoy no lo ha dicho aquí, pero en su interpelación lo tenía para luego. Mire, pues me adelanto. ¿Cuántas declaraciones de independencia unilaterales se han producido desde 2018? ¿Cuántos referéndums ilegales? Tampoco la insinuación de que si el Gobierno y este ministro no se preocupan de la violencia callejera o las conductas de odio. Creo que lo miserable de la redacción les retrata. Se lo digo sinceramente. Cuarto, por supuesto, tampoco se podía dejar de hablar de Barajas. Eso sí, veo que se han olvidado por una vez del 8M. Ni de descalificaciones personales hacia el gasto de elementos del Ministerio, faltando a la verdad, como se ha faltado. Pero como ya lo he dicho varias veces en Parlamento, si quiere, luego estamos 10 minutos y nos da la presidencia. Y digo las diferencias de los gastos entre otros ministros y este ministro. Y si no, pueden hablar con el interventor del Ministerio del Interior. Pero sobre todo en este conjunto de barbaridades y necesidades que retratan muy bien su catadura moral. Decía que en este cúmulo de despropósitos que ustedes perpetran en este escrito de interpelación, hay una en las que sí que me quiero detener y sobre las cuales, mire por dónde, aunque yo vengo a dar explicaciones, pero le exijo explicaciones. Abro comillas de esa interpelación. La marginación de profesionales a sus órdenes con currículos brillantes y la promoción profesional de otros a los que considera políticamente afines.
Repito, señoría, otra vez vuelvo a abrir comillas, la promoción profesional de otros a los que considera políticamente afines. Señoría, le exijo que aquí, en sede parlamentaria, enumere a qué personas se está refiriendo como políticamente afines y justifique una afirmación tan grave dirigida hacia empleados públicos, porque habla de empleados públicos que acreditan una trayectoria de servicio público mucho más ejemplar, y permítame que se lo diga, que la suya. Enumere y justifique. Tenga el valor, ya que aquí a tanto les gusta la testosterona y el valor, tenga el valor de hacerlo, señoría, porque creo que las personas señaladas, el conjunto de la Cámara y la sociedad española merecen algo más que un corte que queda bien en las redes sociales, como antes decíamos, y normalmente en las redes sociales de la ultraderecha. Merecemos todos y todas una explicación de una acusación tan grave dirigida hacia servidores públicos. Como digo, no hay que quererles tanto, hay que quererles bien. Y, por supuesto, señoras y señores diputados, este escrito concluye, y no podía ser de otro modo, con una referencia a la reciente sentencia de la Audiencia Nacional de un juzgado de lo contencioso administrativo al que ya hemos hecho referencia anteriormente. Referencia que, como la pregunta de ayer a la que ha hecho referencia de su compañero Martínez Maillo, la que han ocupado hoy también la temática de Gil Lázaro y también de la diputada señora Vázquez, es incorrecta y falsa esa interpretación. Y no me importa repetirlo hasta la saciedad, señoría. En primer lugar, y le digo, la sentencia no anula el cese, la sentencia no es firme. Por tanto, no se anula el cese ni la restitución es automática. Dejen la vía judicial tranquila, no condicionen, no traten de condicionar la vía judicial. Por otro lado, manipulan ustedes datos importantes. No se requirió, vuelvo a decir, información sobre hechos concretos de una investigación, porque esos ya estaban filtrados en medios, los tenía las partes. ¿Qué interés, vuelvo a decir, podía tener yo? Es que aquí nadie refiere nada a esas circunstancias concretas. Muy al contrario de lo que usted afirma y lo que reproduce en su escrito, es que se exigieron explicaciones sobre algo grave. Una filtración en esos momentos sobre una causa de máxima sensibilidad, donde se tratan con las filtraciones de hacer juicios paralelos, no imputación a nadie, sino qué se había hecho para investigar esas filtraciones. Eso es. ¿Entiende la diferencia? ¿O tendré que repetirla más veces? ¿Es necesario que le vuelva a explicar por qué filtrar un informe es un hecho gravísimo para las garantías de un proceso judicial? ¿De verdad es necesario recordárselo? Y le añado algo más que ninguno de ustedes, señorías de Vox y del Partido Popular, son capaces de explicar. ¿Para qué quiero acceder al contenido de un informe cuyo contenido es público, como he dicho? ¿Me lo pueden explicar? Señor presidente, voy terminando. Señoría, mi responsabilidad política está clara con la recuperación del Ministerio del Interior para la ciudadanía y la recuperación de su dignidad, con el fortalecimiento de la seguridad como un servicio público esencial para la sociedad española, con el comportamiento ejemplar que deben de tener sus responsables de este ministerio y también sus centros directivos. Y sí, también con la erradicación de las prácticas basadas en el aprovechamiento partidista del Ministerio del Interior, que están ustedes aquí investigando. Prácticas de aprovechamiento que son impresentables, inadmisibles e incompatibles con el normal funcionamiento del Estado de Derecho y que han sido censuradas, como he dicho. Prácticas, insisto, que han sido en algunos casos incluso investigadas judicialmente. Mis responsabilidades están donde tienen que estar y espero, confío, no en que retire sus graves acusaciones hacia mi persona o las difamaciones, pero sí que dedique un segundo a esos empleados públicos a los que usted refiere que han sido apartados o ascendidos por afinidades políticas por este ministro del Interior. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor Roja García.
Muchas gracias, señor presidente con la venia. Señor ministro, sé que lleva un día largo. Si hubiera dimitido habría sido mucho más corto. Mire, realmente venir aquí para hacerse la víctima y no contestar a nada. Hemos hablado de la patada en la puerta, hemos hablado de sus responsabilidades en inmigración, hemos hablado de sus responsabilidades con la sentencia y no contestar a nada. Bueno, sí, ha venido aquí un ministro del Interior a llamar miserable a la oposición. ¿Usted se da cuenta de la espiral en que ha metido usted a su discurso y a sus actos como ministro, señor ministro? Mire, dice usted que la sentencia del señor Pérez de los Cobos no es firme. Vaya, a usted le puso de ministro del Gobierno de España, según el señor Sánchez, una sentencia de la Audiencia Nacional que tampoco era firme, señor ministro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y que además usted dice que el Partido Popular es un corrupto y no dice que precisamente de esa sentencia que no era firme y que provocó la moción de censura injusta del señor Sánchez se desgajó por parte del Tribunal Supremo y se dijo exactamente el Tribunal Supremo que la sentencia no había recogido bien los hechos. Y dice el Tribunal Supremo que, en definitiva, efectivamente no es dable afirmar que el Partido Popular delinquiera cuando no ha sido enjuiciado por responsabilidad penal en este hecho. Esa es la sentencia de la moción de censura, señoría. Y usted viene aquí a decir que esta sentencia no es firme cuando se ha puesto en la poltrona por otra sentencia que no es firme. Hombre, un poco de respeto a esta Cámara y de responsabilidad, porque nosotros también nos estudiamos las cosas, señor Marlaska. Mire, le recuerdo que la sentencia dice que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, que la legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad. ¿Qué le parece esa frase? ¿Por qué no la comenta? Señoría, no lo he escuchado en todo el día decir eso. Eso es lo que dice el juzgado después de examinar los hechos. Ojo, y que a usted lo condenan por la doctrina de los propios hechos. Porque es que usted insiste en qué interés tenía yo en ese documento. No, es que la directora general de la Guardia Civil, hay un documento donde se dice que el señor Pérez de los Cobos es cesado por no informar de lo que estaba pasando en el juzgado, como ustedes pedían, algo ilegal. Es que está escrito, señoría, está en un documento. Por tanto, ya sobra lo demás. Ya lo que tiene que usted que hacer es explicar su responsabilidad. Mire, señor ministro, si la decisión ilegal estaba ya tomada desde Moncloa, como decía la directora general de la Guardia Civil, ¿fue usted o el presidente del Gobierno quien la tomó? Insisto, hable sobre eso. Usted ha mentido en el Senado reiteradamente. Dijo, como aquí ya se ha repetido también hasta la saciedad, que el cese era por política de reconstitución de nuevos equipos. No era verdad, eso lo dijo usted el 26 de mayo en una rueda de prensa. Es mentira categórica. Y 3 días después, en el Senado, dijo exactamente lo mismo. Otra mentira vergonzosa. La verdad está ratificada en la sentencia y es ese documento por escrito donde dice que se cesó por no informar de lo que estaba pasando en el juzgado. Señoría, usted no ha hablado nada de la patada en la puerta. Bueno, considero que admite todo lo que hemos dicho en nuestra intervención, porque como no ha replicado, pues efectivamente tendrá que dar explicaciones y cesar en esa política. Hay multitud de sentencias, como antes le decía. Pero, señoría, quiero ir y terminar con un hecho que me parece especialmente grave. No he comentado en mi primera intervención. Lo que pasó en Vallecas. Usted ha estado escondido de unas agresiones muy graves a un mitin de Vox en Vallecas. No ha dado la cara y sigue sin darla. La policía dice, ojo, que usted los dejó tirados. ¿Y usted qué dice, señor Marlaska? ¿No va a ser ni siquiera capaz de pedir disculpas en este asunto? La nueva ministra Ione Belarra dice que lo que se buscaba en el mitin era ganar votos y justifica la violencia así. La ministra Irene Montero dice en un tuit que el problema es de quienes blanquean las provocaciones de la ultraderecha y no ve el problema en quien patea a los policías. Y usted se calla, señor ministro, mientras patean a un policía por defender la libertad de todos los españoles, por defendernos a todos. Y escuche bien, señor Marlaska, ese policía no era solo ese policía. Ese policía somos todos, señoría. Ese policía es nuestra libertad, representa nuestra garantía, defiende nuestra Constitución. El coronel cesado no solo es un brillante coronel con una brillantísima trayectoria en la lucha antiterrorista y muchas más cosas. No solo es eso, señoría. El coronel cesado nos representa a todos. Se trata de la ley, se trata de nuestra libertad, señor Marlaska. Es lamentabilísimo que usted suba aquí
con el único argumento de que la oposición es mezquina. Es triste. No esperaba esto de usted, sinceramente. Ahora solo espero que se vaya, señor Marlaska, que dimita por el bien de España y de los españoles. Nada más y muchas gracias, señoría. Gracias. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior. Buenas tardes otra vez. Gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados. Bueno, veo que usted, a diferencia del actual presidente del Partido Popular, hace apología de las prácticas supuestamente ilícitas cometidas en su partido, cometidas en ministerios del Partido Popular, etcétera, en tiempos pasados y que están siendo investigadas judicialmente. Quiero decir que parece que hace ratificación de las mismas. En ese Señoría, silencio, por favor. Le indicaré incluso que con ustedes que están muy al tanto de las noticias y de las informaciones, hay un inspector de policía encargado del tema Gürtel que ha declarado recientemente, diría que en las anteriores horas, cómo fue realmente indebidamente, vamos a decir así, investigado por asuntos internos mientras estaba investigando los papeles, la caja B del Partido Popular. En esos sentidos, quiero decir que eso es cuando decía yo devolver la decencia al Ministerio del Interior, de lo que estamos tratando nosotros. Vuelvo a decir, ustedes están hablando de 2 ceses en 3 años de cargos de libre disposición. Es de lo que están hablando ustedes. Con lo cual, lamento sinceramente el tono y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, por favor, quiéranlas bien. No es, quiero decir, llevar una mascarilla de la UIP, de la Guardia Civil, de lo que sea. No, hay que quererlas bien. Oferta de empleo público, que realmente la equiparación salarial tenga un contenido, medios materiales, garantizar el ejercicio del derecho de sindicato, de asociación de la Guardia Civil, infraestructuras correctas, oportunas. Eso es quererlo bien y eso es lo que estamos haciendo y se lo he expresado anteriormente. Hechos, no palabras. Vuelvo a decir, hechos, no palabras. Miren, no iba a hablar, pero dice usted lo de la patada en la puerta. Quiérales bien, un hecho que está judicializado. Ya veremos. No ha habido ninguna orden, y usted lo sabe, de actuar de ninguna forma. Y de eso algo sabemos en la cúpula del Ministerio del Interior. Y si no, ya que tienen acceso a tantos documentos, tantas cuestiones, ¿dónde está ese documento? O sea, no falten a la verdad y tengan y esperen que una vez se resuelva qué ocurrió en ese hecho. Siento haber tenido, por lo tanto, que asistir a este despropósito, a esta perseverancia de acusaciones falsas, medias verdades y un tono, ya le digo, una ficción. Y constato la insistencia, su insistencia en competir con la ultraderecha. Ya está identificado, ya les ha hecho un guiño. Bueno, llevan todo el día haciéndose guiños. Y constato su insistencia, por lo tanto, en competir con ellos, en decir quién dice la barbaridad más malsonante. Pero, sobre todo, siento su cobardía, porque registra usted en su escrito, el escrito que le he enseñado anteriormente, donde habla de promoción profesional de los políticamente afines. Le he pedido que dé una explicación. Y cuando le pido explicaciones por su falta de respeto a los funcionarios públicos, yo tengo 11 trienios, no hacia mí, sino hacia centenares y miles de empleados públicos, da la callada por respuesta. Incapaz de justificar esa afirmación volviendo a una interpretación jurídica de una sentencia que sinceramente constata, y se lo digo así, yo ya empleo el léxico que ustedes, ignorante, es un ignorante jurídicamente hablando. Lo repito por última vez en esta sesión. La sentencia no anula el cese, la sentencia no obliga a la restitución automática.
porque no es una sentencia firme y porque las condiciones del cese por pérdida de confianza se mantienen. Por eso, desde el Gobierno, con el legítimo derecho que nos asiste, la vamos a recurrir. Se está preparando el recurso. Por tanto, termino. Le reitero, mis responsabilidades están claras con la ciudadanía, con la sociedad, con el programa de Gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Mi compromiso es con los derechos, las libertades, la recuperación del valor público de la seguridad, con la decencia. Y mi determinación en recuperar la ejemplaridad en el funcionamiento del Ministerio del Interior y en las conductas de sus responsables públicos. Porque, mire, la legitimidad, el buen hacer, la bonomía en la función pública no tiene nombres y apellidos. Son hombres y mujeres que dedican toda su vida durante muchos años al conjunto de la ciudadanía y a que el imperio de la ley se mantenga y tenga como único objetivo, vuelvo a decir, el cumplimiento de los derechos e intereses de la mayoría del conjunto de la sociedad para garantizar una vida mejor y una efectividad en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, sin nombres ni apellidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro.